Bueno, le cuento que hemos llevado adelante una dinámica de entrevista donde tenemos un invitado incógnito que realmente es una persona de diferentes sectores que viene y participa. Y hoy queremos invitar está con nosotros un artista costarricense, don Jaime Gamboa. Jaime nos va a acompañar para poder hacer algunas consultas a doña Claudia. ¡Qué gustazo! Un gusto verte por acá. ¡Feliz año, de verdad! ¡Feliz año, de verdad! Muy contento con la invitación que me hicieron y cuando supe que me tocaba conversar un rato con vos, pues acepté de inmediato, obviamente. Yo no traigo preguntas porque no soy periodista, pero sí tenía como temas, como cosas que quería preguntarte y sobre las que quería que conversáramos un poquito. ¿Qué tenés por ahí? ¿Qué le propones al sector cultura que es, como digo, como te decía ahora, el último vagón de un tren descarrilado que hace tiempo el Estado olvidó? Bueno, tres cosas, así a grandes rasgos que me parecen importantes, desde lo más macro hasta la persona, que por supuesto al final del día es el corazón de todo esto. Lo primero es que nosotros estamos viendo el tema de cultura y artes como fundamental y transversal, donde el Ministerio de Cultura juega un rol importante, por supuesto, pero no es el único. Trabajar de manera transversal a nivel territorial, pero trabajar también de manera transversal con otras instituciones. Entonces, un fortalecimiento de la institucionalidad, no solamente para que empecemos a hablar de presupuesto del Ministerio de Cultura, sino de iniciativas que suman Ministerio con de Educación, Ministerio de Educación. Y me voy a ICT. referir justo a ese. ICT, municipalidades, asociaciones de desarrollo. Entonces ya ahí tenés un encadenamiento que puede también fortalecer ciertas iniciativas a nivel presupuestario porque sumas varios eslabones. Trasladarlo específicamente a algunas instituciones también, como por ejemplo nosotros ahora justamente estábamos hablando de la transformación, de la generación de capacidades y habilidades para la empleabilidad. Justamente parte de nuestro plan de gobierno es que la incorporación de esas habilidades tiene que venir desde el punto de vista de STEAM, que no solamente es el enfoque de ingenierías y matemáticas, sino de arte. Y hay algunas cosas que nosotros hemos pensado que podrían ser interesantes, es al menos iniciar, cambio de malla curricular, hemos hablado para algunas áreas de iniciar con CTPs, y por otro lado que podríamos utilizar algunas referencias que son muy interesantes de centros educativos que generan habilidades de futuro, como el Castella, claro, y trasladarlo al menos a pilotos regionales. Eso sería una maravilla. Nosotros siempre hemos hablado de que el modelo Castella debería haber sido replicado a nivel nacional. Y que se enlace, sí, claro, con la región, porque cultura al final del día es tanto el concierto de violines que puedes ir a ver al Teatro Nacional como el baile de la yagüita. Todo. En Nicoya. El trío del pueblo, ajá, los muchachos que tocan rock en el garaje. Así es. Entonces, por eso digo que lo tenemos que ver desde aquella red institucional que te hablaba, encadenado al territorio, porque la identidad, las tradiciones, el folclore son cultura y son parte de quienes somos. Y mucha gente, muchísimos de nosotros los costarricenses, no necesariamente lo sabemos. No sabemos cuáles son las tradiciones que tenemos en cada región. Y por último, te dije que llegar a la persona. Porque al final del día, para poder hablar del sector, que es un sector que al final es cercano a mi corazón, tenemos de entrada un sector que se parece mucho a otros sectores en donde tenemos trabajadores independientes. Claro. Y lamentablemente nuestras instituciones para la formalización no solamente le ponen cuesta arriba a todo el trabajador independiente, sino que tenemos, y en esto creo que vos me vas a entender muy bien, es un problema estructural hasta de diseño institucional. Absolutamente. El diseño, porque hay son obstáculos para hacer lo que hacemos. No. Porque el diseño institucional no está pensado para la dinámica de un trabajador independiente. El diseño institucional de la formalización, lo que entendemos como formalización, está pensado para esa persona que dentro del esquema de formalidad trabaja en un horario de 8 a 5, claro, está en planilla y en esa planilla tiene sus derechos y también tiene sus rebajas. Pero ¿qué podemos hacer para la dinámica hay que cambiarlo. Nosotros tenemos una propuesta dentro de nuestra agenda de competitividad. Hay una propuesta que se llama generar una especie de régimen MIPYMES, que va desde temas de agarrar el ecosistema de iniciativas para las pequeñas, las micro. Muchas de esas microempresas son unipersonales, claro,
las micro, pequeñas y medianas empresas y meter aquí a los trabajadores independientes, generar una consolidación del esquema de incentivos que existe, porque hay leyes de incentivos, nadie las conoce. ¿No? Algunas se contradicen con otras, y los incentivos, cuando vos haces un consolidado, la realidad es que son poco efectivos porque son mínimos. Entonces, una consolidación y generar un marco regulatorio de incentivos más claro, general, estandarizado, y que podamos realmente aplicarlo transversalmente. Luego trabajar con la caja muy específicamente, siempre respetando la autonomía, pero trabajar con la caja sí se puede. Y les voy a decir Eso es por qué se puede. mencionar la soga de Casa del Mercado, ¿verdad? Sí se Para el puede. músico. Yo soy optimista, Cuando hay voluntad y hay ganas de trabajar, se puede hacer. No es fácil. Y Bueno, yo no voy pero- a decir que se puede hacer todo, pero No, bueno, claro, eso es parte de nuestro esquema. REL, entendimiento territorial, instituciones y la persona. Suena bien, Claudia. Ahora, estás hablando de hacer gobierno y de hacer cosas. Eso me suena bien, y creo que al sector cultura esa visión le gustaría verla realizada. Pero lo cierto es que estamos en una campaña que está bien complicada para todo el mundo. Bueno, excepto para los que tienen la sartén por el mango en este momento. Y que agarran esa sartén para Bueno, darle al resto de la gente bien, con ese mango. Ok, pero qué dicha que lo dijiste. De una manera un poquito violenta. No, qué dicha que lo dijiste en ese tono, porque mi preocupación va por este sentido. Durante muchísimos años tuvimos bipartidismo. Luego se rompió el bipartidismo, vino el PAC, gobernó 8 años, y después de los 8 años del PAC, la gente estaba tanto más enojada que antes. Tanto que le entregó el gobierno a alguien que le dijera: vamos a poner una bomba debajo de todas las instituciones, y aún hoy ese es el discurso: hay que barrer con todo, hay que quitar a todos, hay que destruirlo todo, aunque no esté muy claro qué es lo que viene después, perdón, aunque no digan muy claramente qué es lo que viene después, aunque uno se lo pueda imaginar. Yo creo que han dicho claramente qué es lo que Más quieren o hacer menos. después. Creo que la Contar población... la Asamblea Legislativa con 40 diputaciones. Pero ese no es el después, ese es el cómo. Y el para qué no es tan claro, ¿verdad? Y creo que en esa nebulosa, ¿verdad? Se hace bien complejo. ¿Qué le dice Claudia Dobles a esa gente que todavía sigue enojada y que todavía sigue dando crédito a pongámosle una bomba a todo, para hacerlo cambiar de idea en el mes que queda de campaña electoral? No es una tarea fácil, porque yo de hecho creo que mucha de la molestia que siente la gente es justificada, ¿verdad? O sea, uno va a territorio. Yo que trabajé intensamente y con mucho cariño la región Chorotega, muchas cosas no se pudieron hacer. Muchas cosas, por más de que queríamos y por más de que movimos la institucionalidad, muchas cosas se lograron, muchas no se lograron hacer. Entonces hay una molestia que es real y que está justificada. Ahora, lo que yo le diría a la gente es que el pleito, la división, la polarización, el quemémoslo todo, puede darnos una satisfacción muy a corto plazo y momentánea, pero no construye, no resuelve, no termina de resolver. Y menos la idea de entregarle a una persona que usted tiene su casa y que su casa necesita cambiar las tuberías, y usted decide demolerla. No solo demolerla, sino darle un cheque en blanco a la persona que se la va a demoler para que salga de esa demolición lo que esa persona quiera sin que usted ni siquiera lo sepa. Es muy peligroso. Entonces yo entiendo la molestia. Creo, y justamente ahora estábamos hablando, que defender la democracia no es decirle a la gente que la democracia es el mejor sistema. Defender la democracia es resolverle a la gente. Por supuesto. ¿Verdad? Es resolverle los problemas. El mejor sistema es el que resuelve los problemas. El que resuelve los problemas a la gente. Y si el sistema no le resuelve los problemas a la gente deja de creer en ese sistema. Por supuesto, y con todo derecho. Y con todo derecho. Entonces, lo que necesitamos es resolver. Y yo lo que le podría decir a las personas es: no hay forma de que resolvamos peleándonos. No hay forma de que resolvamos peleándonos. La próxima administración, si quiere resolver, lo que pasa es que yo parto de que esta administración no quiere resolver, porque de hecho el conflicto le genera capital electoral.
Si la próxima administración quiere resolverle a la gente qué es lo responsable, qué es lo que se necesita trabajar en equipo, tender puentes, arrollarse las mangas y entender que no es fácil, pero tampoco es imposible. No es fácil y tampoco es imposible. También decirle a la gente, no todas las cosas se pueden hacer. Cada administración tiene que escoger, priorizar sus lo que la gente no batallas. quiere oír, ¿verdad? Pero es la realidad. El problema es que si no se le habla a la gente con la verdad, la desilusión luego es peor. Entonces, no se puede resolver absolutamente todo en 4 años, pero sí se pueden resolver cosas. Y cada administración plantea en su plan de gobierno cuáles son las prioridades a las que sí o sí le va a entrar. Usted está invitando a que la gente lea los planes de gobierno. Ojalá que así sea. En todo caso, también nosotros tenemos la responsabilidad de presentarnos en estos espacios para poderle trasladar a la gente esas cosas. En nuestro caso, nosotros creemos firmemente que sin seguridad no hay nada más. Seguridad tiene que ser una prioridad. Educación tiene que ser una prioridad. Sin educación, primero, no tenemos seguridad y no tenemos futuro. Y tenemos que recuperar nuestro sistema de salud. Esas son las 3 grandes prioridades que nosotros estamos planteando. Son las grandes prioridades en donde nosotros vamos a generar la mayor cantidad de inversión. El margen de inversión que tenemos, mucho estará ahí. Porque son las bases fundamentales que sostienen nuestra sociedad. Y nunca una administración, como lo hablábamos también anteriormente, a pesar de su popularidad, había tenido en Costa Rica esas 3 crisis, no por condiciones externas. Esta administración no ha sufrido ninguna pandemia, sino por negligencia o incompetencia propia en seguridad, en educación y en salud, las bases de nuestra democracia. Entonces sí, hay que decir las cosas de manera transparente, esas serán las prioridades. Eso no significa que no se pueda trabajar en todo lo demás. El gobierno, la administración y el Estado tienen la responsabilidad de trabajar en un montón de cosas en paralelo. Un día de estos me preguntaban en redes sociales que si yo iba a darle prioridad a la seguridad, a la movilidad, no recuerdo a qué otro tema. Yo decía, vea, todas las cosas se pueden trabajar en paralelo. Ahora, ciertamente, nosotros estamos diciendo claramente cuáles van a ser nuestras prioridades. Hay que tener énfasis, hay que tener prioridades. Nuestras prioridades serán esas. No logran nada. Seguridad, educación, salud. Y eso, a nivel de inversión social, va a generar condiciones para tener mayores oportunidades de empleo. Pero entonces no es imposible. Lo que pasa es que nos han hecho creer, dado que en esta administración no se ha avanzado en absolutamente nada, que esa es la historia de Costa Rica. Eso no es cierto. Eso no es cierto. En Costa Rica hemos tenido grandes logros cuando nos logramos poner de acuerdo, pero sí tenemos que entender que para salir adelante tenemos que unirnos como país, como una familia. Usted en la familia se agarra, va a ser más difícil hacerle frente a los retos que hay afuera de la casa. Seguridad, salud y educación, sin más impuestos y mejorando las condiciones. Está ahí. Toda la parte de educación lo va a tener. Claro, y la eficiencia, Claro. la eficiencia de las instituciones tiene que venir acompañada también de una capacidad de coordinación para poder hacer equipo en más y mejores iniciativas que nos fortalezcan presupuestos para tener más y mejor cultura y arte en todo el país. El problema que tenemos es que los temas son muchos. Uno no se agotaría de hablar todo el tiempo, pero el tiempo nos limita. Además, no dudo que le preguntaba cuando llegó y me dijo, bueno, una campaña sin intensidad no es una campaña. El tiempo de doña Claudia es muy limitado. Muchísimas gracias, doña Claudia, por acompañarnos. Muchísimas gracias a Jaime por estar con nosotros. A ustedes por seguirnos. Lo que estamos tratando de hacer es precisamente llevarle la información para que usted, ese primer fin de semana de febrero, que estamos a muy poquitos días, vaya a votar y su voto sea informado, que ese es nuestro compromiso. Gracias, quédese con nosotros y sigas informando por El Observador.